Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla y les saluda en estos momentos es el profesor Carlos Fernaque. En estos momentos soy el profesor de Ciencias Sociales y vamos a tocar los primeros cursos de Economía. Entonces, nuestro primer tema para comprender toda la actividad económica que nosotros tenemos en nuestro país es el tema de los recursos naturales. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos entender por recursos naturales? Me gustaría empezar esta clase por un comentario que hizo Antonio Raimondi, ¿no? Él decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Por qué lo decía y cómo lo decía? Bueno, él hacía referencia claramente a los recursos naturales, ¿no? Y cómo eran explotados dentro de nuestro país. El Perú podría ser un país de potencia mundial, pero no sabe administrar muy bien sus recursos. ¿Y a qué recursos me refiero? Bueno, vamos a hablar de todos los recursos que nosotros podemos encontrar. Entonces, ¿qué podemos entender como recursos naturales? ¿No? Son elementos que existen en la naturaleza. ¿No? Existen en la naturaleza y satisfacen las necesidades humanas, ¿no? Dentro de ello tenemos dos tipos de clasificaciones. Una de ellas es por su duración y la siguiente es por su origen. Entonces tenemos que por su duración tenemos a los conceptos renovables, los no renovables, los permanentes y los semi-renovables. Entonces los renovables son la fauna, que podríamos decir los vegetales en sí, ¿no? ¿Por qué son renovables? Porque por así decirlo, si es que se va a un lugar específico a talar determinados árboles, bueno, pueden sembrar nuevos árboles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eso lo veríamos como un concepto de que se puede renovar ese recurso, ¿no? Los no renovables podría ser los minerales o los combustibles, puesto que hay determinada cantidad de minerales dentro de nuestro planeta. Cuando se extraiga por completo, ¿no? Entonces no vamos a quedar sin ese mineral, ¿no? O sea, lo que viajemos del planeta Tierra hacia otro tipo de espacio, entonces ahí recién podemos encontrar más minerales, ¿no? Pero por el momento los recursos que tenemos en el planeta Tierra, ¿no? Con los minerales son limitados, ¿no? Son permanentes, ¿no? Yo diría, tenemos como ejemplo la energía solar. Bueno, claro que sí, ¿no? Se podría decir que el Sol tiene aproximadamente unos 10.000 años, ¿no? 10.000 millones de años, por así decirlo, ¿no? Pero estamos en un concepto de que los soles, en realidad, o las estrellas tienen un inicio y un fin, pero que nosotros no lo podemos sentir por nuestra escasa vida. No solamente vivimos 100 años en comparación a los miles y miles de años que vive una estrella, por así decirlo, ¿no? Y también los semi-renovables, puesto que, como estábamos mencionando anteriormente, si es que nosotros podemos talar una gran cantidad de árboles, podemos sembrarlos también, pero hay que tener en consideración que eso toma su debido tiempo. Estamos hablando del concepto de por su origen. Dentro del concepto de origen tenemos en consideración que están los recursos animales, los recursos vegetales y los recursos minerales, nuevamente, ¿no? Dentro del concepto de por su origen tenemos en consideración que cada uno es diferente, ¿no? El animal tendremos en consideración que es la fauna silvestre, ¿no? Como también podríamos considerar que es la fauna que es la fauna que podríamos establecer como una ganadería, ¿no? Determinada cantidad de porcinos, de vacunos y todo ello, ¿no? Los vegetales en sí nos brindan una utilidad, ¿no? Y los minerales tenemos conceptos como los metálicos y los no metálicos, ¿no? Los metálicos como el oro, el plata, el cobre, ¿no? Los no metálicos, que también son minerales, son de mucha ayuda para nuestras actividades diarias y ya lo tocaremos en temas posteriores acerca de las necesidades humanas, ¿no? Cómo se diferencian esos dos conceptos. Ahora, las actividades económicas. Profesor, ¿qué es una actividad económica en sí? La actividad económica vendría a ser un concepto de... la actividad económica es cómo yo sustento la cultura de manera específica, ¿no? En qué
¿En qué me podría basar? De repente algunos lo sustentan en la moneda, otros lo sustentan en el trueque, otros lo sustentan en diferentes tipos de comercial, de comercializar algún tipo de bien o servicio. ¿Para qué sirven las actividades económicas? Sirven para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Tenemos tres fases, ¿no? Tenemos tres fases de actividades económicas, ¿no? La producción, el consumo y el intercambio. Pero si es que hablamos de actividades económicas, podemos hablar también de las actividades extractivas, las transformativas, las distributivas y la industrial, ¿no? Por así decirlo. Las actividades extractivas es en lo cual se basa en la yo adquiero un bien, adquiero un recurso, ¿no? Y me encargo de, por así decirlo, de comercializar ese recurso, ¿no? Sin embargo, yo tengo otro tipo de actividad, ¿no? La actividad transformativa, en la cual yo cojo un tipo de producto, pero lo transformo en algo mejor, ¿no? Y justo cuando estamos hablando de actividades transformativas, estamos hablando en el talón de Aquiles de la sociedad peruana, ¿no? Tiene la merma, ¿no? Tiene la, no merma, ¿no? Tiene por así decirlo, los minerales necesarios, pero no sabe cómo elaborarlos para un fin en específico, ¿no? Y eso es ahí donde falla, por así decirlo, nuestro país, ¿no? Si supiera cómo transformar ese mineral, entonces nosotros seríamos ya una potencia mundial, pero para eso nos faltaría actividad intelectual, segundo, actividad cultural, por así decirlo, mejorar como sociedad en sí, ¿no? Y también la actividad distributiva en la cual tú obtienes los recursos y los distribuyes a una condición específica, ¿no? Cuando yo me refiero a transformar, también hago referencia al concepto de la actividad industrial, ¿no? Donde transforman la materia prima en productos que están enfocados tanto en factores de producción como en las características, ¿no? En los factores de producción viene a ver el trabajo, que es la actividad tanto física como intelectual, el capital, en el cual vienen a estar los bienes, los servicios, los conocimientos, que es la manera en cómo transforman la materia prima, y también los recursos naturales, que son la materia prima en sí, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de las características de la actividad industrial, hemos tenido en consideración que se va a desarrollar por máquinas, por trabajadores y por la división de trabajo, ¿no? Las máquinas que podrían ser una herramienta de trabajo, los trabajadores que es, por así decirlo, el músculo de la actividad física, y también la división de trabajo en la cual cómo se va a distribuir, cómo se van a desarrollar las funciones específicas de cada trabajador. Pueden ser tanto empleados como obreros. Bien. Muchísimas gracias por observar o por tomar atención a esta clase de economía que son los recursos naturales. Muy buenas tardes y gracias por quedarse hasta el final.